Vamos a ir al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vamos a ver una historia muy significativa que nos entrega varias, no solo una, sino que varias enseñanzas. Pero en particular nos vamos a enfocar en una de ellas. Y nos vamos a enfocar en un personaje bien particular de esta historia. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar también, ¿no es cierto?, a tomar la palabra del Señor de una manera práctica. La palabra del Señor siempre tiene que ser práctica, debe ser aplicada a nuestra vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos 17 en adelante. En el contexto vemos cómo el Señor Jesucristo está haciendo muchos milagros. Está en una etapa de su ministerio donde comienza a hacer muchos milagros, echar fuera demonios, ¿verdad? Ya está comenzando su ministerio público, entonces empieza a hacer señales que van a manifestar a la nación de Israel que Él es el Mesías. Empieza a sacar espíritus inmundos, sana, ¿verdad?, a la suegra de Pedro. Al ponerse el sol, ya al atardecer, el Señor sana a muchos de diversas enfermedades. El Señor les sana, recorre su ciudad y sus entornos donde Él se crió en Galilea, en el norte de Israel, ya recorre, ¿verdad?, predicando el Evangelio del Reino y sanando enfermos. Incluso se da el tiempo para desarrollar este milagro, ¿verdad?, tan impresionante de la pesca milagrosa, donde toma también y llama la atención de sus primeros discípulos. Más adelante incluso le vemos a Él llamando a Mateo, ¿verdad?, a Leví, del banco de los tributos públicos, y empieza a armarse, ¿verdad?, con sus primeros discípulos. Sana a un leproso, entonces se empieza a ser muy conocido. Y por más que el Señor le decía a esta gente que estaba sanando que no contaran, porque no quería una fama inmediata, el Señor nunca buscó una fama rápida. Él siempre esperó que la gente entendiera y reflexionara que las señales que Él hacía no era solo para llamar la atención, sino era para más bien demostrar, conforme al Antiguo Testamento, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Así es que no quería una fama inmediata y le decía a la gente que sanaba, ¿verdad?, a ese leproso que sanó: mira, guarda esto en secreto, no lo digas, no lo compartas, no lo comentes, solo ve al sacerdote, ofrece el sacrificio de la purificación para que estés a cuenta, ¿verdad?, con los temas religiosos del día, pero no quiero que lo comparta. Pero mientras más le decía a la gente que no compartiera, la gente, ¿verdad?, como que no podía aguantarse, y más contaba acerca de la grandeza y el poder del Señor. Y esto generó varias cosas. Ya por ahí celos de parte de los líderes religiosos, pero también el interés de otros que querían escuchar las enseñanzas del Señor. Así que en ese contexto, ¿verdad?, el Señor Jesucristo no organizaba grandes campañas o grandes momentos, ¿verdad?, de recepción de gente. Él se apartaba a lugares desiertos a orar. Esa era su estrategia, ¿verdad? Él se apartaba a lugares desiertos a orar, se apartaba a lugares solitarios a estar con el Señor, a estar con su Padre, ya, con Dios su Padre, para que el Señor le guiara, para que el Señor le fortaleciera, para que el Señor le diera sabiduría, y en cada cosa que Él dijera o hiciera se manifestara la gracia y el poder de Dios. Entonces, en ese contexto, luego Él va a Capernaum, a su casa, ¿verdad?, allá, ¿no es cierto?, en el sector norte de Israel, cerca, en los alrededores del mar de Galilea, y llegamos al versículo 17 de Lucas capítulo 5, que dice: aconteció un día, uno de estos días donde ya la fama se está haciendo muy grande y mucha gente quiere conocer al Señor, ¿verdad?, pero el Señor se apartaba a orar. Uno de estos días dice que Él estaba enseñando, estamos en Lucas 5, 17, estaba enseñando, dice, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Estos eran los escribas,
los que eran expertos en la ley de Moisés, dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, incluso del sur, ¿verdad? Y Jerusalén incluso, que ya había llegado la fama del Señor hasta estos lugares, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, ya el Señor Jesucristo en este momento de su ministerio no pasa desapercibido. Todo lo contrario, llama mucho la atención. Así que de Galilea, también de Judea e incluso de Jerusalén, muchos querían escucharle. Y particularmente los líderes espirituales, los líderes religiosos de la nación de Israel, estaban interesados realmente en saber quién era Jesús. Así que fueron, ¿verdad? O enviaron probablemente una comitiva de representantes para indagar, para conocer, para escuchar, para conocer del Señor, ¿verdad? Personas que conocían mucho del Antiguo Testamento. Escribas, ¿verdad? Que eran los doctores, ¿verdad? De la ley en aquellos días, con sus grados académicos, ¿verdad? Superiores, y que conocían de las profecías sobre el Mesías, y que veían cómo el Señor, cada una de estas profecías, las estaba cumpliendo. El Señor vendría a sanar a los enfermos, a vendar, ¿no es cierto?, las heridas de los quebrantados de corazón, a echar fuera demonios, a dar luz en medio de las tinieblas. Así que ellos sabían, ellos conocían, ¿no es cierto?, y tenían muy serias sospechas que Cristo estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, no solo estas expectativas, sino las profecías que se hacían de Él en el Antiguo Testamento. Así es que este momento es un momento súper importante, crítico, crucial, el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando muchos le buscan, cuando muchos ya se dan cuenta de sus señales, cuando muchos quieren realmente confirmar si Él realmente es el Mesías, o sea, es un momento crucial, un momento crítico en el ministerio de Cristo, cuando Él ya se está dando a conocer a la nación de Israel. Ya, este mismo relato que vemos acá, también lo vemos en el Evangelio de Mateo y también lo vemos en el Evangelio de Marcos. Allá en Mateo capítulo, no lo busquen, Mateo capítulo 9 vemos el relato de esta misma historia, y en Marcos capítulo 2 vemos el mismo relato, ¿no es cierto?, registrado por diferentes individuos, por diferentes, ¿verdad?, testigos. En el caso de Marcos fue lo que el apóstol Pedro le compartió. En el caso de Mateo, él lo vio, ¿no es cierto?, presencialmente. Y en el caso de Lucas, él se preocupó de indagar y de ver todo lo que se había escrito, todo lo que se había contado de estos eventos, y él lo fue ordenadamente registrando. Entonces tenemos un poco más completo acá, ¿no es cierto?, viendo con más detalle, ¿no es cierto?, la historia que sucede en Lucas. Así es que vemos acá en el versículo 17 que era evidente el poder del Señor, ¿ya? Y esto llamaba la atención. Muchos buscaron al Señor. Y en el versículo 18 dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, ¿ya?, procuraban llevarle adentro donde estaba el Señor enseñando en esta casa y ponerle delante de él. Qué buen gesto, ¿verdad? Según el Evangelio de Marcos, eran 4 que llevaban cargando en un lecho a este hombre. La Biblia no nos dice quién es este hombre, no explica quién es, no da su nombre, tampoco el nombre de los 4 amigos, ya, que llevaban, ¿no es cierto?, a este hombre para que pudiera tener una oportunidad de sanación con Cristo, ¿ya? Y la verdad es que no es tan relevante conocer quiénes fueron o sus nombres, sino más bien la actitud con la que ellos llegaron al Señor. Es impresionante, ¿verdad?, el deseo de estos amigos, y así les vamos a llamar, los amigos de este paralítico, de llevar a su amigo que está postrado, ¿verdad?, de llevarle a un encuentro con el Señor. Y es linda la historia, porque más adelante vamos a ver cómo el Señor, ¿no es cierto?, obra un milagro, no solo físico, sino más importante aún, espiritual, en la vida de
de este hombre que estaba tan necesitado. ¿Te fijas? Entonces, le llevaron, ¿no es cierto?, para ponerle, dice ahí el versículo 18 al final, ponerle delante de él, esto es del Señor Jesucristo. Qué importante, ¿no es cierto?, el momento, qué importante el deseo y la intención de estos amigos, de llevar a este hombre necesitado frente al Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 y comienza con una palabra no muy positiva, pero había un problema. Ya la idea era muy buena. Me imagino, ¿verdad?, ellos conversando previamente: oye amigo, te vamos a llevar donde el Señor. Hemos escuchado que Él es capaz de sanar enfermos y hacer milagros espectaculares. Hemos escuchado que Él multiplicó los peces, hemos escuchado que echó fuera demonios, hemos escuchado que sanó a un hombre de una mano seca, hemos escuchado cosas espectaculares. Y sin duda Él te puede sanar, sin duda Él te puede ayudar. Y entre ellos, ¿verdad? Mira, busquemos, ¿verdad?, una camilla, hagamos una camilla, ¿verdad?, subámoslo con cuidado y llevémoslo, ¿verdad?, para que pronto estemos, ¿no es cierto? Y escuché por ahí que en tal casa, en tal lugar, está enseñando. Y muchos líderes están ahí, sin duda va a ser un día espectacular. Vamos, y qué linda, ¿verdad?, la intención. Pero hubo un problema. Con muy buena intención, dice que ellos llegaron y buscaron al Señor para poner a su amigo delante del Señor. Pero no hallaron, dice, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. No hallaban cómo presentar, ¿no es cierto?, a su amigo al Señor. Y en Marcos capítulo 2, ya en Marcos, busquémoslo, capítulo 2, no pierdas tu texto aquí en Lucas, vamos a regresar ahí, ya. Pero en Marcos, capítulo 2, ya dice que la casa estaba muy llena, ¿ya? Y la verdad es que estos hombres querían, pero no podían. Dice, por ejemplo, ya en el capítulo 2 de Marcos, versículo 3, que vinieron a él estos amigos, ¿verdad?, trayendo este paralítico que era cargado por 4. Aquí menciona que son 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿ya?, no podían. Tenían la intención, ¿verdad?, que bueno es poder llegar a donde el Señor y experimentar un encuentro personal, cercano con el Señor, pero no podían, estaba lleno. Y no solo estaba lleno, la gente no dejaba que más gente entrara para estar con el Señor. Bueno, dice el versículo 3, ¿no es cierto?, que era cargado por 4. El versículo 4 dice, no, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ahí hicieron algo, ¿verdad?, porque no se iban a quedar solo en el deseo. Realmente tenían ellos la necesidad de llevar a su amigo a los pies del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Se la jugaron. Se subieron al segundo piso, ¿verdad? Y aquí en Marcos nos dice algo interesante que seguramente el apóstol Pedro le contó a Juan Marcos, quien escribió este evangelio. Dice que descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ya? ¿Por qué digo que se la jugaron? Porque en aquella región, en aquel lugar del norte de Israel, no llueve tan a menudo. Entonces ocurre de que las casas tenían simplemente un entramado de madera y paja, ¿no es cierto?, o ramas, ¿verdad?, que pudieran de alguna manera proteger del frío, ¿verdad?, o de la llovizna que podía caer, ¿verdad?, y mantenerse a resguardo dentro de la casa. Entonces ellos se les ocurrió la genial idea de subirse al terrado, al techo, y en el sector donde se podía, empezaron a sacar, ¿no es cierto?, la paja, las ramas, ¿verdad?, que habían, y empezaron a hacer el espacio moviendo probablemente o quizás incluso rompiendo algunas maderas para poder hacer el espacio suficiente de bajar una camilla. Se imaginarán una camilla, ¿verdad?, de un porte importante como para que pudiera bajar de manera, ¿no es cierto?, horizontal, porque si lo ponían vertical se caía, ¿verdad?, iba a quedar, si ya era paralítico, iba a quedar además quebrado, ¿ya?
Entonces había que bajarlo con cuidado. Así que estos hombres hicieron toda una estrategia, tramaron toda una manera de poder hacer que su amigo llegara al Señor en las mejores condiciones, ¿verdad? Y que no fuera una situación más traumática para él. Tampoco la idea era que le cayera encima al Señor, ¿verdad? Entonces, de manera lo más digna posible, hacerle llegar al Señor. Así que hicieron tremendo escándalo. O sea, si en algún momento, ¿verdad? Estás en tu casa y escuchas un ruido, ¿verdad? Y quizás es un gato ahí que está moviéndose, arma escándalo, ¿no? Imagínate en ese momento lleno de gente enseñando al Señor, ¿verdad? Cosas importantes y ver o escuchar o sentir que te cae tierra en la cabeza, ¿verdad? Porque obviamente seguramente había polvo, había paja, había tierra, había maderas, ¿verdad? Si tuvieron que romper el ruido que se escuchó, tiene que haber sido algo que llamó mucho la atención. O sea, no pasó desapercibido. No fue simplemente que alguien dejó caer, ¿no es cierto?, una camilla y lentamente descendió. Tiene que haber llamado mucho la atención. Y estos muchachos, estos amigos, ¿verdad?, con la intención genuina de hacer llegar a su amigo al Señor. Y lo hicieron descender. Si volvamos a Lucas, capítulo 5, ¿verdad? Dice que estos hombres, en el versículo 18, finalmente sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. Versículo 19, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio. Y esa palabra, esa frase es muy linda: delante de Jesús. Qué importante lo que ellos hicieron, ¿ya? Eso nos habla de la intencionalidad que tenemos que tener, de la pasión que tenemos que tener, del deseo que tenemos que desarrollar en nuestro corazón de llevar a otros a los pies del Señor, de darle la oportunidad, así como un día alguien nos dio a nosotros la oportunidad, que otros conozcan al Señor, que otros sepan de Cristo, ¿verdad? Hace poco estuve con un grupo de pastores en Santiago compartiendo del testimonio de mi salvación y me hacían recordar cuando hace muchos años atrás, el año 83, para ser exactos, varias iglesias en Santiago, entre ellas la iglesia de Avenida Osa, del Faro en ese tiempo, ya las iglesias de la Florida y otras iglesias de Santiago, de Macul, se coordinaron para enviar hermanos de su iglesia acá a la quinta región y poder repartir folletos. Se repartieron más de 5.000 folletos. Y uno de esos folletos fue a parar a donde yo estaba, a mi casa, ¿verdad? Estaba con mi mamá, yo estaba regando en el jardín y dos hermanas, ya muy ancianas, ya, hermana Gabriela y otra hermana, se me fue el nombre, que llegaron al Señor, Olga, la hermana Olga y la hermana Gabriela, que llegaron ahí, ¿verdad? Ya eran ancianitas, yo las conocí ancianitas, y llegaron con un folleto, el descubrimiento más maravilloso de la vida, así se llamaba el folleto. Ya todavía algunos tenemos por ahí algunas de esos folletos. Y me hablaron del Señor, me compartieron ahí, ¿no es cierto? Por ese folleto, mi mamá, viendo la dirección, llamó a la misionera, ella le respondió por teléfono, ¿verdad? La invitó, mi mamá fue a una reunión, justo coincidió una reunión de hermanas, una reunión de damas, y después ella empezó a ir, me llevó a mí, yo era niño, era pequeño, de haber tenido como 11 años, y así yo llegué a la iglesia. Ya llegué a la iglesia. Y el año siguiente, el 84, un 14 de marzo de 1984, yo rendí mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, pero eso fue porque hermanos que viajaron de Santiago con la intencionalidad de repartir folletos, ¿no es cierto?, y compartir el Evangelio, llegaron, ¿no es cierto?, con un folleto que nos llevó a poder llegar a los pies del Señor. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? Seguramente alguien te invitó, alguien te llamó, seguramente alguien te pasó un folleto, o en la calle, o en el vecindario, o en el colegio, o en la universidad, o en el instituto, o en el trabajo, te compartió del Evangelio y tú empezaste a pensar, quizás no recibiste a Cristo en ese mismo instante, o tal vez sí,
pero después quizás empezaste a reflexionar y dijiste, en realidad, todo esto no es casual, es para llevarme a los pies del Maestro, a los pies del Señor. Y así quizás llegaste a conocer a Cristo. Qué linda la actitud de estos amigos, ¿verdad? Qué ejemplar. Pero hoy día no vamos a hablar de ellos. Tampoco vamos a hablar del paralítico. Ni siquiera nos vamos a enfocar mucho en Jesús, que hizo algo espectacular, que lo vamos a ver en un momento más adelante. Porque Él no solo lo sanó, sino que también lo salvó. Porque dice el versículo 20, que al ver, y siempre me ha llamado mucho la atención esto, dice, al ver la fe de ellos. No dice la fe del paralítico, la fe de ellos. Yo creo que esto lo dice así porque dio por sentado la fe del paralítico. El paralítico podría haberle dicho a sus amigos, no me lleven allá. No, va a ser muy incómodo, me va a dar vergüenza. Imagínense que me lleven ante toda una multitud y me presenten ahí delante del Señor, ¿verdad? Como un despojo, como quizás Él en su amor propio, en su egoísmo y en su orgullo podría haber dicho, no, déjenme aquí nomás en mi sufrimiento, en mi quebranto, no quiero llamar la atención, ¿verdad? No quiero que tengan lástima de mí, déjenme aquí nomás. Pero probablemente no fue así, probablemente Él también tenía mucha fe y esperanza en lo que el Señor podía hacer. Entonces, de alguna manera, cuando el Señor les vio a todos ellos con esta actitud, incluyendo al paralítico, lo dio por sentado. Entonces, cuando vio la fe de ellos no solo eran los amigos que traían al paralítico, sino incluía probablemente, lo que yo pienso, al paralítico, ¿verdad?, en esta actitud. ¿Te fijas? De ellos también lo incluye al paralítico, aunque él quizás no estaba haciendo nada, solo ahí, ¿verdad?, el pobrecito sin moverse, ¿verdad?, dejándose llevar a los pies del Señor. Qué linda actitud también. Ya muchos hoy día se resisten a llegar al Señor por su orgullo, por su egoísmo, por aferrarse a las cosas de este mundo, o quién sabe por qué, por su apego a las cosas de este mundo temporal. Pero este joven o este hombre, ¿verdad?, que era llevado por estos 4 amigos, simplemente se entregó. Se dejó llevar. Qué lindo, ¿verdad? Se dejó llevar para llegar a los pies del Señor. Todos llegan a Cristo de manera distinta, ¿te fijas? Los amigos probablemente también se transformaron en seguidores del Señor, ¿cómo no? Entonces ellos llegaron de una manera distinta a la experiencia que el mismo paralítico, su amigo, tuvo. ¿Ya? Y otros también llegaron al Señor de manera diferente. El punto es que todos ellos convergieron en una persona, en Cristo. Y eso cambió sus vidas para siempre. Pero, ¿verdad? Sin embargo, sigamos un poquito más, dice en el versículo 21, porque el Señor le dice, ¿verdad?, viendo la fe de ellos, le dijo, hombre, le dijo ahora al paralítico, tus pecados te son perdonados. Bien interesante, ¿verdad? Porque quizá él con toda la expectativa llegó ahí, me imagino, para ser sanado. No necesariamente salvado. ¿Entienden la diferencia? Sanado era el aspecto físico. Salvado tiene que ver con algo más importante que lo físico, que es lo espiritual. Porque una persona puede ser sanada, pero en unos años más puede fallecer. ¿Y dónde va a ir su alma? ¿Dónde va a pasar la eternidad? O sea, la sanidad es algo temporal. Y no es tan trascendente como la salvación, pues es eterna, es para siempre. Bueno, tus pecados te son perdonados, le dijo. Entonces, dice el versículo 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Lo estaban tratando de blasfemo al Señor. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claramente el Señor esto lo hizo con un propósito. Él se estaba dando a conocer como Dios, como el Hijo de Dios. Y esto era algo que tenían que entender, ¿no es cierto?, los israelitas para poder hacer de Cristo el Mesías, su Mesías. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ya respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Cavilar es discutir, razonar, ¿no es cierto?, ir de un lado para otro, ya tomando posturas, posiciones, entre ellos me imagino, oye, ¿escuchaste lo que dijo?
Sí, sí, parece que lo escuché, dijo que le perdonó a los pecados. ¿Y cómo le va a perdonar los pecados? ¿Quién se cree este hombre que anda perdonando pecados? Me imagino que todas esas conversaciones, ese cuchicheo en medio de la multitud, se escuchaba. Pero el Señor le añade un poquito más de sal, ¿verdad? Ahí a la preparación. ¿Qué es más fácil decir? Pregunta. Ya los pone ahí en una disyuntiva. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Lo que los fariseos y doctores de la ley veían como una discusión verbal, teológica, el Señor de verdad le da una profundidad mucho mayor. ¿Qué es más fácil? Porque en el fondo lo que está diciendo es que hay un poder superior. De los dientes para afuera uno puede decir muchas cosas, ¿verdad? Pero obviamente si eso tiene un respaldo ya es distinto. ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Lo que acabo de decir, ¿no es cierto? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Sanarlo. Y ver esa sanación. ¿Ya? Quizás podría decir, ¿no es cierto? Haber dicho el Señor, ya yo te sano, y quizás no va a pasar nada. Entonces, todo eso estaba como en cuestión. El Señor lo puso ahí, ¿verdad?, en un cuestionamiento evidente. Bueno, se expuso, por decirlo de una manera. Y luego añadió, porque seguramente quedaron de todo ese cuchicheo, ¿verdad?, de si puede o no puede perdonar pecados, quién es este hombre que se cree Dios, ¿verdad? Después de ese silencio que se tiene que haber formado, el Señor añade, pues para que sepáis, ¿ya?, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, pues Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo al paralítico, y esto es para demostrar su poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese poder se manifestó grandemente en ese instante, y dice el versículo 25, al instante, no después de sollozar y hacer un escándalo, ¿verdad?, y orar y rasgarse los vestidos y tirarse al suelo y hacer un show. No, en ese instante, por la sola palabra del Señor, dice al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, esa camilla que se había improvisado probablemente o hecho para poder bajarle y llevarla hasta él, en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Esto nos muestra, ¿verdad?, que la gloria del Señor llenó su corazón. No solo fue sanado, lo más importante aún, fue salvado. ¡Qué tremendo! Y todos, esto incluía no solo al paralítico y a los amigos, y no solo a los que escuchaban, también a los fariseos y a los doctores de la ley, dice que todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué experiencia más grande! ¡Qué increíble lo que ocurre acá! Pero como les mencioné, no nos vamos a enfocar en los amigos, ni en el paralítico, ni en Jesús. Hoy nos enfocaremos en la gente. Hoy nos vamos a enfocar en la actitud principalmente de los líderes religiosos. Y escucha esto, que los amigos del paralítico tuvieron que superar para poder llegar a Cristo. Y cómo ellos, ¿verdad?, en algún momento no fueron intencionalmente o dócilmente o dispuestamente instrumentos para que este hombre llegara al Señor, sino todo lo contrario. Fueron un obstáculo para que este paralítico llegara a los pies del Señor y se viviera esta tremenda experiencia. Y como hemos leído acá en el texto, es interesante la actitud especial y particularmente de los fariseos, porque todos hemos estado en momentos donde hay una multitud, en el metro, ¿verdad?, o en cualquier lugar, y siempre ahí hay cartelitos o avisos en el metro, ¿verdad?, que insta a las personas maduras y de buen criterio que no se sienten, porque eso puede producir, y siempre que nos metemos al metro y está lleno, vamos a ver a alguien sentado. ¿Te has fijado, no? ¿Ya?
o alguien, ¿verdad?, que estorba o que puede producir un accidente. Bueno, lo interesante es que estaba lleno y además vemos que estaban sentados. Aquí nosotros vemos su falta de consideración. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, dice ahí, de todas partes habían venido a escucharle. Y es interesante el hecho que ellos estuvieran, dice, sentados. ¿Y por qué es interesante? Bueno, por dos razones importantes. En primer lugar, porque obviamente al estar sentados estaban ocupando espacio valioso. Estaban ocupando probablemente las sillas de aquella casa, en una casa común. No era un lugar habilitado probablemente para reunión como acá, por ejemplo. Entonces, las pocas sillas que habían se les otorgó probablemente a los que en ese momento eran considerados los más, ¿cómo podríamos decirle? Los más importantes, ¿no es cierto? Los más destacados. ¿Y quién eran en ese momento los más importantes que habían venido de todos lados, incluso de Jerusalén y de Judea? Los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo. Los que supuestamente conocían la palabra del Señor y podían llegar a discernir con claridad y con intencionalidad, sí, en Cristo se están cumpliendo todas las profecías. Él es el Mesías que esperamos. Él es el Rey de Israel. Pero ellos estaban sentados, escuchando, ¿verdad?, las enseñanzas del Señor. Y en segunda instancia, algo cultural de aquellos días, era que en las reuniones, ¿no es cierto?, cuando se enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la gente normalmente no se sentaba. El que se sentaba era el maestro. Eso es un poco distinto a nuestra cultura occidental. Ya, si nosotros vemos acá, es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Ustedes están sentados y el que expone está de pie, ¿verdad? Pero en la cultura de aquellos días y hasta el día de hoy, en la cultura oriental, cuando tú llegas a un lugar, ¿no es cierto?, y alguien va a enseñar, alguien reconocido va a dar una instrucción, normalmente la costumbre es que esa persona sea la que se sienta. Y el resto está alrededor de pie, escuchando atentamente lo que el que está sentado dice. Como una actitud, ¿no es cierto?, de respeto, es como una actitud, ¿no es cierto?, de atención. ¿Ok? El maestro, ¿verdad?, se va a sentar y nos va a enseñar. Y nosotros, ¿verdad?, nos acomodamos nomás como podamos a escuchar. Eso era como lo común. Pero es interesante que si bien el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, el versículo allá en Lucas capítulo 5, dice que estaba enseñando, ¿ya? Lo interesante es que no dice si él estaba sentado o estaba de pie, no lo dice, pero sí sabemos que los líderes religiosos que habían venido de todos lados a saber de este personaje de Cristo, estaban sentados. Estaban sentados. Y eso estaba generando, ¿no es cierto?, aún que el espacio estuviera más lleno y que fuera imposible que alguien que tenía la necesidad de llegar a los pies del Señor lo pudiera hacer, este paralítico. O sea, imagínense la escena cuando llegaron estos hombres, ¿no es cierto?, motivados, trayendo, ¿verdad?, al paralítico ahí en la camilla y, ¡uy, pero está lleno! Ya, pero pidamos permiso. Permiso, disculpen, necesitamos llevar a este hombre al Señor para que sea sanado. Ya es una emergencia, es una necesidad. Realmente este hombre necesita ser sanado. Y nadie le dejaba entrar. Todos querían estar ahí. Y especialmente los fariseos, sentados, escuchando lindas palabras, bellas palabras, escuchando, ¿verdad?, lo hermoso que debe haber sido, me imagino, escuchar las palabras, la enseñanza del Señor Jesucristo en vivo e indirecto. Tiene que haber sido espectacular, ¿verdad? Y ahí estaban ellos cómodamente sentados. Pero además vemos una falta de disposición al no dejar lugar. Al no dejar lugar, dice Marcos que no pudieron entrar. O sea, lo que da a entender que quisieron. Quizás, insisto, pidieron permiso, quizás trataron, intentaron. No se podía. Bueno, siempre en la necesidad surge, ¿verdad?, el ingenio, y ahí se le ocurrió, bueno, subamos al segundo piso y bajémonos, ¿no? De alguna manera hay que hacerlo llegar a Cristo, ¿ya?
lo llevamos, lo cargamos por tanto rato, ¿verdad? Por tantos kilómetros, no nos vamos a echar morir aquí, hay que ponerlo frente al Señor. Qué emocionante y qué interesante su actitud, ¿verdad? Pero fue porque hubo algunos que no fueron un aporte para que este hombre conociera al Señor. Hubo una falta de consideración, hubo una falta de disposición al no dejar lugar, pero también en la actitud de los fariseos vemos una falta de disposición de creerle al Señor. Porque no solo estaban ocupando espacio, no solo no estaban procurando que otros que quizás eran más necesitados que ellos conocieran de Dios. Que ellos conocían del Antiguo Testamento, ya podían haber descubierto quién era Cristo, solo por la lectura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, además cuestionaron lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo y lo que Él estaba declarando. Y eso probablemente podría haber sido incluso un estorbo emocional para que este paralítico o para que estos amigos pudieran poner su fe en Cristo. Porque imagínate, nuevamente, imagínate la escena, todo este tremendo escándalo, todo esto para poder bajar a este hombre y presentarlo ante el Señor y de repente escuchar, ¿verdad?, en el murmullo, ¿y quién es este tipo que se cree Dios? ¿Y quién es este fulano que dice que puede perdonar pecados? ¿Y por qué se refiere a este hombre perdonándole los pecados? ¿Quién se cree que es? Y quizás el paralítico, no solo sin poder moverse, sino que seguramente sin poder decir nada, era un paralítico, era un necesitado. En aquellos días eran incluso discriminados por su condición física. No podían, incluso si era de la tribu de Leví, no podía ni siquiera ser sacerdote, ni acercarse al templo, por estar en una condición de salud perjudicial. Entonces él probablemente no solo no se podía mover, no podía decir nada. Miraba nomás, ¿no es cierto?, a los fariseos, miraba al Señor, miraba a los fariseos, miraba al Señor, y quizás, ¿qué tiene que haber pasado por dentro en su pensamiento? Bueno, ¿me va a sanar o no? Yo vine aquí a que me sanara, pero ahora me está perdonando. ¿Qué habré hecho? Quizás me he portado mal. Y todo eso tiene que haber ocurrido en la mente de este paralítico. Pero sin ningún lugar a duda, los fariseos no ayudaron mucho, pues cuestionaron su autoridad. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces el Señor Jesucristo, y a mí me da la idea que cuando le responde a los fariseos y a la multitud que estaba ahí atento y pendiente de lo que iba a ocurrir, me da la idea que estaba un poco tostado, un poco enojado. ¿Ya? ¿Qué es más fácil decir? Me imagino que así lo tiene que haber expresado, porque la escena es bien particular. Ya lleno, imagínate, cuando tú estás en una situación así, uno no está tranquilo. Ya uno no normalmente, no sé tú, a mí me incomoda muchísimo estar en una multitud. Me siento como muy mal, muy presionado. Ya cuando ya después salgo, ¿verdad?, y estoy solito por ahí, es como un relajo, ¿no? Ya cuando uno sale del metro, cuando uno sale de la micro, cuando uno sale del ambiente lleno, ¿verdad?, como que ya uno se relaja. Entonces tiene que haber sido una situación tensa, todos escuchando, expectantes, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Lo va a sanar? ¿No lo va a sanar? ¿Lo va a perdonar? ¿De qué se trata esto? Bueno, expectante, ¿verdad? Los amigos también seguramente escuchando, bueno, ¿qué va a pasar? Ya aquí la cosa se van a poner a pelear, no sé qué va a pasar, un debate teológico, ya no sé, ¿qué va a pasar? Y el Señor, ¿verdad?, ahí responde, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Casi como un desafío. Casi como que los está desafiando, los encarando a estos fariseos, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir? Porque él dice que sabía los pensamientos de ellos, dice que sabía que cavilaban y seguramente el murmullo se escuchaba. ¿Qué es más fácil decir? ¿Que los pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Ya, pues el Señor como que se puso ahí, se incorporó, me imagino, ¿verdad? Y yo les voy a demostrar realmente quién soy, pensó el Señor. Yo creo que esa como fue la postura del Señor, ¿ya? ¿Quieren saber quién soy? Ya, yo se los voy a mostrar. ¿Ya? Y ahí estaba el paralítico, ¿no es cierto?, viendo esta pelea de titanes y pensando qué va a pasar conmigo. Pero nuevamente, sin ningún lugar a duda, ellos no fueron ningún aporte para ayudar al paralítico. Entonces, quiero enfocarme en ellos. ¿Te fijas? Que no siempre cuando se enseña esta tremenda y linda historia, uno se pone a pensar en lo que tuvieron que sortear los amigos para poder llevarlo a los pies del Señor.
Es lo que tuvieron que escuchar la gente ahí, ¿no es cierto?, por este debate teológico de los fariseos, por no creerle al Señor. Entonces, esta falta de consideración al estar sentados, esta falta de disposición al no dejar lugar y esta falta de disposición a no creerle al Señor, ahora, ¿no es cierto?, nos enseña una gran verdad. ¿Cómo aplicamos esta lección en nuestra vida presente? Bueno, hoy en día, hermanos, hay mucha gente que necesita desesperadamente llegar a Cristo. Desesperadamente. Hay gente que ni entiende su necesidad de Cristo. Lo toma como a la chacota. Lo toma como un pasatiempo. Incluso hay gente que no es consciente de cuán en riesgo está su alma. Y hay mucha gente que necesita conocer al Señor, ser sanada, pero también libertada y sobre todo salvada. Mira, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, por favor, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre perdido, muerto en sus delitos y en sus pecados. Por eso es que a muchos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos hoy en día que no conocen al Señor, no entienden la trascendencia y el peligro en el que están, porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. No entienden su necesidad de Cristo y lo toman en la ligera porque no se dan cuenta que son unos muertos en lo espiritual, que están separados de Dios y condenados por la eternidad al lago de fuego. Y están muertos en sus delitos porque toda infracción de la ley de Dios, según la palabra del Señor, es un delito. Son delincuentes espirituales porque han pecado. El pecado es un delito ante Dios. No estoy hablando de un delito humano ante los hombres. Estoy hablando de un delito ante Dios. Por haber mentido en algún momento en tu vida, por haber robado, por haber tenido un mal pensamiento, por haber tenido lujuria en tu corazón, por haber tenido una actitud de envidia, por haber tenido una actitud idólatra, poniendo otras cosas más importantes que Dios en tu vida o haberlo menospreciado, por haber tomado el nombre del Señor en vano o no haberle dado importancia al día del Señor, o por cualquier causa que hayamos pecado contra el Señor. Están muertos en sus delitos y pecados. Dice, en los cuales, en esta condición de muerte, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esta condición de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, porque este mundo tiene una corriente que te lleva, que te deja llevar, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, entre los cuales también todos nosotros vivimos, los que éramos ya de ese mundo, los que éramos perdidos y ahora somos salvos, vivimos en ese mundo antiguo antes de conocer a Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, porque no lo merecemos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y mire lo que dice el mismo aquí, Efesios 2, el versículo 12 y 13. Dice, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos y recibir la gracia de la salvación, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a ese tiempo se refiere, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Así estábamos antes de conocer a Cristo, sin esperanza. Como mucha gente hoy en día que solo tiene su esperanza en cosas temporales, en cosas pasajeras, tal vez en su propia filosofía, en su propio pensamiento, en su propia religión, en su propio esfuerzo, en su propia idea, pero es algo temporal, porque no es conforme a la palabra de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué dice? Cercanos por la sangre de Cristo. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, hermanas, que necesitan llegar a estar cerca del Señor. Llegar a estar con Cristo. Hay mucha necesidad en este mundo. Gente que está muerta espiritualmente y que necesita del Señor. Necesita conocer a Cristo. Y a veces nosotros no somos intencionales en facilitarles el acceso al Señor. A veces nosotros, igual que esa multitud en la casa reunida, igual que estos fariseos y doctores de la ley con tanto conocimiento de la palabra, no les facilitamos el camino. A veces no somos intencionales en despejar, ¿no es cierto?, el camino para que toda esta gente perdida, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, pueda llegar a estar cerca del Señor. A veces el problema es de nosotros. A veces el problema no es de la gente que necesita a Cristo. A veces de alguna manera, por decepción de las cosas de este mundo, por fracasos, por tragedias que suceden en la vida, están buscando al Señor. A veces hay muchos que desesperadamente, aún incluso como lo describe la Escritura, tanteando, te fijas así como sin ver, tanteando, tratan de llegar a Cristo. Pero a veces nosotros, en vez de poder facilitarles el camino, en vez de poder guiarlos, de ayudarlos, de conducirlos al Señor para llegar a estar cerca del Señor, no estamos haciendo nada. O peor aún, estamos ahí, ¿verdad?, para estorbar. Qué importante, hermano, es poder reflexionar en esto y procurar ser facilitadores para que otros lleguen a conocer al Señor. Mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo? ¿Qué Él quiere hacer en nuestras vidas? Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, vemos lo que el Señor anhela. Juan, capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? Yo no le echo fuera. Para el Señor no fue un problema, para el Señor no fue un estorbo, para el Señor no fue una distracción que hayan roto el techo y hayan bajado a este paralítico. Todo lo contrario, Él fue una oportunidad para hacerse conocido quién realmente era Él. Para Él no fue un problema, ¿verdad?, de todo lo que generó esta situación, ¿verdad?, de romper el techo y que los amigos, en su intención de que este hombre conociera al Señor, ¿no es cierto?, estuviera frente a Cristo. Porque Él, al que a mí viene, declaró: yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me dijere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el deseo, el anhelo del Señor: ganar almas, salvar almas para que no vayan al infierno, para que sean salvas y estén con el Señor para siempre. El Señor quiere relacionarse con nosotros y quiere salvar al perdido. Y el Señor quiere que la gente llegue a Él. Para Él no fue una complicación en su ajetreada agenda, ¿no es cierto?, esta situación de este paralítico. Para Él no fue un evento raro, extraño. Para Él no fue un evento que le quitó tiempo. Quizás, reflexionando, ¿no es cierto?, el mismo Señor Jesucristo podría haber pensado que el hecho de estar ahí con estos fariseos era pérdida de tiempo. Porque ellos no querían creer. Porque ellos realmente no querían creerle al Señor. Quizás eso era una pérdida de tiempo, pero estar con esta gente que le buscó y que intencionalmente hizo lo necesario para estar frente a Él, era lo que el Señor quería. Para esto vine, dijo el Señor. Vine a esto, a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido.
A veces nosotros somos muy especiales, ¿verdad? Y pensamos que ciertas cosas nos quitan tiempo, o nos quitan gozo, o nos quitan, ¿verdad?, esperanza. A veces pensamos que una enfermedad es un estorbo, un problema, y quizás sea la manera en que tú vas a poder llegar a personas que de otra manera nunca vas a poder llegar. Y todos pueden dar testimonio que en momentos de dificultad, enfermedad, incluso tragedia, han podido compartir el Evangelio con otros que incluso probablemente están más necesitados que tú. Porque todo tiene un propósito. Pero nosotros muchas veces tomamos las cosas, ¿verdad?, como que nos afectan a nosotros. Imagínate qué tiene que haber pensado el dueño de esa casa cuando le estaban rompiendo el techo. Oye, ¿pagaste el seguro? Diciéndole ahí a la señora, ¿verdad? Este mes pagaste el seguro. Viendo ya calculando cuánto nos va a salir, ¿verdad? No sabemos si después los amigos, ¿verdad?, hicieron algo al respecto para reparar lo que hicieron. Pero finalmente, hermano, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es la situación más importante en todo esto? El que ese hombre se fue salvo. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que tomar ciertas actitudes al respecto. En primer lugar, si estás tomando apunte, número 1, primero que nada, debemos ser considerados. Debemos ser considerados. Sí, hermano, a veces no somos considerados. A veces yo me he dado cuenta y me he compungido en mi corazón en arrepentimiento porque pudiendo haber aprovechado una oportunidad, no la aproveché. Pudiendo haber hecho más, no hice más. O simplemente porque me preocupé más de mi comodidad, de mi facilidad, de mi tranquilidad, de mí y no quizás de la oportunidad de haber hablado más, compartido más. Quizás hasta me ofusqué porque hubo algo que me sacó de mi status quo, algo que me sacó de mi tranquilidad, normalidad. Y quiero que eso termine cuanto antes para volver a mi vida normal. Sin pensar quizás que en eso está la oportunidad para que otros conozcan al Señor. Por medio de mi testimonio o por medio incluso de mis palabras. Hermanos, a veces necesitamos que el Señor rompa nuestros techos. A veces necesitamos que el Señor arme escándalo en nuestra vida. Porque a veces la única forma en que podemos, ¿verdad?, llegar a una relación más cercana a Él. Pero eso nos obliga, hermanos, a ser considerados. Y sobre todo, debemos ser considerados con los que están buscando al Señor y con los nuevos creyentes. Con los nuevos creyentes. Algo tan simple, lo compartía hace un momento hoy día, ¿verdad?, el hermano, durante los avisos, como el dejar lugar despejado en medio de nuestro salón para que lleguen visitas. ¿Alguna vez tú, o en general, cuando tú llegas a un lugar nuevo, que por primera vez, ¿verdad?, has sido invitado, normalmente tienes la actitud de ir y sentarte al frente? Normalmente tienes la actitud de ir, ¿verdad?, y sentarte adelante y pasar por encima de todo y llegar adelante. O llegas tímidamente buscando el último lugar. Piensa en la gente que no conoce al Señor, que viene de un mundo y viene de una condición mundana ya perdida. No sé, saliendo de la droga, saliendo del alcohol, quizás haciendo cosas indebidas para poder sustentarse, fraudulentas porque no le alcanza el dinero, o simplemente personas con muchos recursos, con mucho dinero, con un bien pasar, pero vacías en su corazón. Vacías en su corazón y en depresión, llenos de psicólogos, llenos de pastillas, ¿verdad?, y frustrados con la vida, sin hallar satisfacción en las cosas de este mundo, y llegan acá, llegan a la iglesia porque de alguna manera alguien o algo le guió en su búsqueda de Dios. Y llegan con un corazón quebrantado y dispuesto a escuchar del Señor. ¿Cómo te sentirías tú llegar en una condición así, ¿verdad?, y luego sentirte incómodo? Cuando estamos en nuestras casas
y traemos visitas, ¿cómo queremos que se sientan las visitas? Cómodas. ¿Y qué hacemos para que se sientan cómodas? Bueno, lo primero que hace, sobre todo las damas, cuando uno les dice, yo le digo a mi esposa, vamos a tener visita, empiezas a limpiar aquí, a ordenar, ¿no es cierto? Es lo típico, ¿no es cierto? Bueno, porque hay la intención, buena intención, de ser hospedadores, ¿no es cierto? Y recibir, y que la gente que llegue se sienta cómoda. Entonces, huela rico, ¿verdad? Se siente en el mejor asiento, sacamos esa loza que no sacamos nunca para que pueda, ¿no es cierto?, disfrutar. Bueno, esa misma intencionalidad es la que tenemos que tener nosotros para que otros lleguen a conocer al Señor. Y aún en nuestros templos. Preocuparnos realmente, ser conscientes realmente de que tenemos que ser intencionales en ser considerados para que otros tengan oportunidad de conocer al Señor. ¿Te acuerdas cuando tú fue la primera vez que llegaste a esta iglesia? ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a esta iglesia? ¿Cómo te sentiste? Bien, ¿no es cierto? Varios veo en su expresión, ¿verdad? ¿Te hicieron sentir bien? Entonces tú haz sentir bien a otros que vienen detrás de ti. ¿De gracia recibimos? De gracia damos. Tan sencillo, ¿no? Somos bendecidos para bendecir. Imagínate, ¿no es cierto?, ser recibido y tener que estar buscando dónde sentarte, como pasó con este paralítico. O ser recibido con una cara de 2 metros amargada, ¿no es cierto?, o simplemente sin un saludo. ¿No es mejor ser intencionales y considerados en los que están buscando al Señor? No sabemos con qué problemas viene la gente cuando entra por esa puerta. No lo sabemos. Quizás qué drama están viviendo. Quizás como ese paralítico, ¿verdad? Muchos preguntaban, ¿por qué están bajando a esa persona del techo? ¿Qué es lo que tiene? Sí, nosotros no sabemos cómo la gente llega al Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Y aunque en muchos sentidos tiene que ver acá la relación entre los mismos creyentes en la iglesia, entre hermanos, pero aplica muy bien esto también a lo que estamos hablando el día de hoy. 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seamos, hermanos, tropiezo, no seamos piedra de tropiezo a nadie. Miren lo que dice el versículo 23 y 33. Dice, no me es lícito, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si no, dice, el del otro. No busque su propio bien, sino el del otro. ¿Te fijas? Y mire lo que dice, ¿verdad? El versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y concluye diciendo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. A veces nosotros mismos tenemos que reflexionar y decir, ¿en qué estoy fallando? La palabra nos redarguye, ¿no es cierto? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy siendo apoyo, ayuda, o estoy siendo estorbo o problema? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Y a veces, con humildad, tenemos que reconocer que fallamos. A veces por actitudes que tenemos, a veces por acciones que hacemos, o incluso a veces por omisiones que hacemos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Qué importante es entender, ¿verdad?, lo que Pablo aquí le dice a la iglesia de Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Te fijas que en el mundo lo común es que cada uno vea por lo suyo propio? ¿Te fijas que en el mundo es así o no? En tu trabajo seguramente, no tienes que darme ejemplo, pero probablemente vas a encontrar muchos para dar de la realidad de esto. Cada uno busca lo suyo.
Pero en la iglesia del Señor dice, no debe ser así. Cada uno no debe buscar lo suyo propio, sino lo de los demás. Es más, diciendo, incluso dice y añade, estimando a los demás como superiores a uno mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío!, ¿no? Nos deja el Señor. ¿Ya? Quizás estos fariseos podrían haber dicho, pero déjenlo pasar, salgamos nosotros. Ya hemos escuchado, podemos escuchar de afuera, podemos estar de pie, déjenlo pasar, aprovechemos estas mismas sillas para que pueda quedar un poquito más elevado y más cómodo, ¿verdad? Pero ellos no, estaban preocupados de otras cosas. Estaban preocupados de sus debates teológicos, de sus cuestionamientos personales, pero en buen chileno no estaban ni ahí con el paralítico. ¿Entienden o no? Eso es lo que tenemos que nosotros también considerar en esta historia. 1 Corintios 9, 19 al 23, ahí en 1 Corintios 9 también, parece que la iglesia de Corinto tenía algunos problemas con esto, ¿ya? 1 Corintios 9, 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, para eso entraba lengua, ¿verdad? A los que están sin ley, como yo si estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, el énfasis siempre es ganar a alguien, ¿ya? ¿Entienden la idea? Verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Te fijas? O sea, buscar ser intencional, no pasivo, intencional en cooperar y en ser considerado con aquellos que necesitan al Señor. Ponerse en el lugar del otro. A veces fallamos en esto, hermano. Lo reconozco, tenemos que reconocer. A veces somos súper egoístas. A veces lo importante soy yo y nada más que yo. Y a veces lo importante son mis problemas, mis conflictos, mis luchas. Y no estamos conscientes de ser, ¿no es cierto?, diligentes y considerados en que otros lleguen a los pies del Señor. Proveamos oportunidad para esto. En segundo lugar, vamos a ir más rápido, debemos estar dispuestos y buscar y facilitar la llegada de nuevos creyentes al Señor. Pueden anotarlo, debemos estar dispuestos a buscar y facilitar la llegada de nuevos creyentes al Señor. Lo cité hace un momento atrás, en Lucas 19:10. Lucas 19:10, lo puedes anotar, no es necesario que lo busquen, lo cité hace un momento atrás. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y mire lo que dice Juan 20:21. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo perdido, lo que está allá afuera, no lo que está aquí adentro. Y en Juan capítulo 20, versículo 21, mire lo que dice el Señor Jesucristo a nosotros. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo le envió el Padre a Cristo? A buscar y a salvar. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Señor? De la misma manera yo los envío a ustedes. ¿A quién nos envía el Señor? En conclusión, nos envía ¿a qué? A buscar y a salvar a través del Evangelio de Cristo lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Volviendo a nuestro texto, volviendo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, mire lo que dice. Porque por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí nomás. Para ganar a mayor número. ¿Qué estamos haciendo intencionalmente? No solo nuestra intención, sino intencionalmente. ¿Qué ajustes, qué cambios hemos hecho en nuestra rutina, en nuestra vida, en nuestro mundo, para ser activos en buscar y facilitar la llegada de nuevos creyentes al Señor? ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Entienden o no la pregunta? Pues Pablo nos dice claramente que él hizo cosas. Se capacitó, se preparó.
¿Qué hacemos nosotros? Nos capacitamos, nos preparamos, nos ajustamos, buscamos la manera, preparamos las cosas, a veces con frustración, ¿verdad? De repente siempre pienso, voy a andar con tratados en el auto. Y justo cuando se presenta la oportunidad, ¿dónde están los tratados? Y no encuentro tratados y no tengo tratados. Se me olvidó poner tratado. Y me siento mal, porque tengo que tener tratados. ¿Cómo no voy a tener tratados? ¿Ya? ¿Te fijas? Uno tiene que ser intencional. Las cosas no resultan porque sí. Uno tiene que ser intencional, ¿te fijas? En procurar. Imagínate que uno de estos fariseos, ¿verdad? Ahí ya cómodamente sentado, porque ya supuestamente lo dejaron sentarse y todo, pero el pendiente, ¿no es cierto? A ver, mira aquí, allá a él parece que hay alguien ahí que realmente necesita del Señor. Ya, chiquillos, a ver, ¿por qué no hacemos el espacio y lo traemos? Podría haber sido así, ¿o no? La historia fue totalmente distinta para nuestra enseñanza. Tenemos que ser intencionales, activos. Si hay cambios que tenemos que hacer. Yo he escuchado testimonios de creyentes que incluso se quedan unos minutos más después del trabajo, cuando todos quieren ya terminar de trabajar y mandarse a cambiar. Yo he escuchado el testimonio de algunos que se quedan después del trabajo. ¿Sabes para qué? Porque sabe que se le va a acercar un compañero que está con problemas y que le habló del Señor y va a haber un tiempo valioso para compartirle la palabra del Señor. Pero no, yo quiero salir arrancando, ¿no es cierto? Porque quiero estar en mi casita, tomar mi cafecito, una galletita, ¿verdad? Que me traiga la señora, esas galletitas especiales que prepara. Pero, o algunos, también escuché una vez uno que siempre llegaba más temprano y se ponía ahí en la oficina a leer la Biblia. Y me contaba de que de repente habían compañeros que, oye, ¿te puedo molestar? Sí, no hay problema, no es jornada laboral, todavía no empieza, ¿verdad? Y se da la oportunidad de compartir el Evangelio. Cosas como esas, detalles que quizás pueden ser súper simples, pero que son intencionales. Fija en buscar y facilitar la llegada de nuevos creyentes al Señor. Y en tercer y último lugar debemos mostrar, no menor, hermanos, un testimonio consecuente. Y yo le llamo decorativo, que motive a la gente a llegar a Jesucristo. ¿Ya? Consecuente y decorativo, que motive a la gente a llegar a Cristo. Y digo decorativo porque acompáñenme a Tito capítulo 2, ahí lo van a entender. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, todo el capítulo lo puedes tú leer, no tenemos el tiempo para leerlo hoy, ya, pero todo el capítulo 2 habla de cómo nosotros debemos ser intencionales ya en cuidar y mostrar nuestro testimonio. Ya, por ejemplo, las mujeres ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿no es cierto?, la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Versículo 8, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Te fijas? E incluso el versículo 9 habla a los siervos, podríamos aplicarlo hoy en día a los que trabajan, ¿verdad? Después el versículo 10, no defraudando, no siendo respondones, también dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y miren lo que dice, para que en todo, ¿qué dice? Adornen la salvación a todos los hombres. Qué lindo es, adornen. Esa palabra adornen es la palabra griega cosmeo. De ahí viene la palabra cosmético, por si acaso. Y literalmente significa poner en orden. Cuando una mujer, ¿no es cierto?, se aplica sus cosméticos, está poniendo en orden, ¿verdad?, lo que quiere mostrar. ¿Ya? Es un ejercicio cosmético. ¿Ya? Pero se traduce también en la idea, ¿no es cierto?, de adorno. Es como cuando tú entras a una casa y está muy linda, ¿verdad? Está sobriamente adornada y es grato. ¿Ya? Tú entras a un café, ¿no es cierto? Y tú dices, oh, qué bonito, ¿verdad? Qué cómodo me siento. Ya, es un café Pinterest. Así como todo en su lugar, bonito. ¿Ya?
Pinterest, es un estilo, ¿verdad? Algunos lo entenderán. Mostramos un testimonio en el que adornamos, o sea, embellecemos, ¿no es cierto? Hacemos atractivo el Evangelio. Ustedes saben que también hay supuestos líderes, ¿verdad?, que ensucian y enlodan el testimonio de Cristo y son mal testimonios. Y hay muchos incrédulos que dicen, si ser cristiano es ser como ese fulano, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado varias veces. Por eso es que tenemos que mostrar un testimonio consecuente y decorativo. ¿Qué tiene que haber pensado el paralítico cuando estaba ahí escuchando, ¿no es cierto?, que el Señor le dijo que le perdonaba los pecados? Tus pecados te son perdonados. Y escuchar a los fariseos, ¿no es cierto? ¿Y quién es este tipo? ¿Y quién puede perdonar pecados? Y es blasfema. Hoy estoy frente a un blasfemo. Podría haber pensado, ¿no? El paralítico. ¿Te fijas? Estaban adornando, estaban facilitando, estaban haciendo atractivo a Cristo. ¿No? ¿No es cierto? Nuestra vida y testimonio tiene que ser consecuente y decorativo para motivar a la gente que llegue a Cristo, no para estorbarla, sino para motivar a la gente que llegue a Cristo. Yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, yo llegué a Cristo porque yo vi a un vecino, una vecina, ¿no es cierto?, un hermano, a un familiar, ¿no es cierto?, y yo quería tener lo mismo que él. ¿Has escuchado un testimonio así? Porque él vivió esto, una terrible tragedia, y siempre lo vi firme, entero. Yo quiero eso. Y mucha gente ha llegado a los pies del Señor por el lindo y bello testimonio de creyentes, porque han adornado, ¿te fijas? Han adornado el Evangelio con sus vidas, con su testimonio. Por el otro lado, hay otros que lo han estorbado, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, para que la gente llegue a estar frente al Señor. Entonces, la enseñanza de hoy fue bien atípica, fue bien especial, porque no nos enfocamos mucho en los personajes como principales de la historia, pero estos personajes secundarios nos entregan una gran lección, ¿verdad? Tenemos que ser considerados con los que están buscando al Señor, debemos estar dispuestos a buscar y facilitar la llegada de nuevos creyentes a los pies del Señor, y debemos mostrar un testimonio consecuente y decorativo que motive a la gente a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.